mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola amigos, qué bueno que estén conectados con nosotros en Mi Casa en Tu Casa. Mi casa en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Gracias porque ya se nos fue toda la semana, hemos tenido invitados, la hemos pasado súper bien y gracias por estar conectados, por ser fieles ahí en aprender. Mi casa en tu casa, Liliana, es un tiempo con Dios y con su palabra. Es un momento para aprender de la palabra y colocarla no solamente en nuestra vida, sino colocarla en nuestra casa. Liliana, nos estamos preparando para los CAF, Casas de Avivamiento Familiar. Y durante esta semana hemos hablado de diferentes retos. Reto de crecer en la palabra, reto de empoderarnos, reto de la unidad que estuvimos hablando los dos. Y hoy tenemos el quinto reto. El quinto reto es el reto del temor de Dios. ¿Sabe? Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a todas personas. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando pensamos en temor de Dios, muchas personas solamente la expresión temor les produce pánico, miedo, les produce terror, les produce cobardía, alejarse, les produce diferentes cosas como el pavor, también les produce el temor, pero no queremos hablar de ese temor, de ese miedo, de ese terror que puede suceder en las situaciones. No. Estamos hablando del temor de Dios, de que Dios nos cuida. ¿Y qué es temor a la luz de la palabra, refiriéndonos a lo que es temor de Dios? Sí, esa reverencia, ese respeto, ese amor para con Dios. Es lo mismo que puede suceder entre un padre y un hijo hacia un padre. El respeto, el amor, el poderse acercar hacia ese papá y decirle lo que sienten, lo que quieren, lo que anhelan. Es esa misma relación que el Señor pide con nosotros. No es ese temor y ese miedo de que Dios me va a castigar. No, Dios no castiga, Dios es amor. Y es ese temor que nos hace tenerle, como dijiste, ese respeto, el cumplir. Por ejemplo, si un padre dice no sales, no sales. Si un papá dice, bueno, estas son las reglas, y le tenemos respeto y no le queremos fallar. Ese es el temor de Dios. Y mire que los apóstoles dijeron que, y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas se manifestaron. Muchas maravillas comenzaron a suceder. Cuando yo tengo reverencia, cuando yo le tengo respeto, cuando yo honro a Dios, mire, maravillas van a venir sobre su casa, maravillas van a venir sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su generación. Y nada va a detener eso. Pero cuando hay un temor de Dios, también es lo siguiente, Liliana, hay un discernimiento de las cosas malas. Cuando usted siente que en su corazón usted dice, yo creo que esto no es correcto, por ahí no es, por este callejón no me puedo meter. Eso no es que usted tenga ese miedo que le produce por estar en un callejón oscuro. No. Ese es Dios que le está diciendo, Gabriel, Liliana, ojo, familia, hey, no cometan eso. Si hay un discernimiento a veces de hacer un mal negocio, de malas relaciones, de malas personas que vienen con su feeling, vienen a traer esa angustia, y Dios te dice, aléjate. Y tú a veces como de terco, no, es que me cae bien, es que es mi amigo. No, ese discernimiento de las cosas malas es la que Dios nos está colocando una advertencia. Sí, o esa mujer que dice, ay, no, pero es que es por él, es que yo lo quiero, yo lo amo, yo lo cambio. Y Dios le está diciendo, ojo, mujer, ¿qué está viendo? Ojo, hombre, cuidado. Ese discernimiento lo da Dios. Él es el que nos evita que nosotros caigamos o que vayamos por el camino incorrecto. Así que escuche esa vocecita que está ahí dentro. Ese es Dios diciendo, ojo, cuidado. Y podemos tomar muchos pasajes de las Escrituras hablando del temor de Dios, porque hay pasajes que enriquecen este tema, pero estamos extrayendo algo muy corto. Otro, Salmo 145, versículo 19. Me encontré este versículo, Liliana, que dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos
y los salvará. ¿Cuál es el secreto de tener un temor de Dios? Una oración contestada. Hay oraciones contestadas. ¿Por qué? Porque estás bajo el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, y es cuando usted como familia comienzan a orar por una necesidad, por un problema, y usted dice, wow, Dios nos respondió rápido. Es porque tienes el temor de Dios y sabes a quién acudir en todo tiempo. Y lo último, y yo sé que muchos van a decir, ¿por qué no comenzaron con este versículo? Si es esencial, si lo enseña la palabra, si lo habla Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio, de ahí comienza todo, de ahí se desprende todo. Es el principio, la sabiduría. Pero uno encuentra personas que son muy sabias, que saben mucho, que conocen mucho. Que estudian y estudian y estudian. Y a veces uno dice, pero ¿por qué esa persona que es tan preparada se equivoca tanto? Porque puede tener una sabiduría, pero no es una sabiduría aplicada con el temor de Dios. Y necesitamos que nuestra sabiduría sea aplicada. La mujer sabia, dice la palabra, edifica la casa. La mujer sabia, la mujer que tiene conexión con Dios. Así que mujeres, ustedes tienen una conexión muy rápida con Dios. Edifican con sabiduría la casa, pero no es una sabiduría propia, sino que es una sabiduría que se aplica también. Muchos, vuelvo y repito esto, tenemos conocimiento, pero estamos lejos de poder hacer cosas correctas. Por eso, ten una sabiduría, pero aplica la sabiduría en tus acciones, en tu casa, en tu hogar. ¿Y cómo? En la economía, con los hijos, en el matrimonio, en los gastos. Eso es aplicar una sabiduría. ¿Pero cómo? Porque Dios me da el temor. Así que, de eso. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé ese discernimiento, esa sabiduría. Todo lo que necesitamos para llegar a un temor a Dios. Y cuando tenemos ese temor de Dios, estamos teniendo una casa en avivamiento, un CAF, casas de avivamiento familiar. Yo quiero que cierres tus ojitos ahí, familia, un segundo. Si estás manejando, lógicamente no lo hagas, pero si estás ahí cocinando, haciendo algo, cinco cositas y oramos. Señor, en esta hora te doy gracias por cada familia, por cada hogar que está conectado, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de tu temor. Gracias por enseñarnos, Señor, que hay que tener un temor reverente, tener un respeto y honrar tu palabra. Cuando los discípulos entendieron eso, Señor, vieron maravillas. Señor, enséñanos a estar bajo tu cuidado, bajo tu temor, para ver maravillas en nuestra casa y en nuestra familia. Señor, yo bendigo a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, y declaro que sus días de bendición bajo el temor de Dios están de camino, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar en mi casa, en tu casa, Liliana. Gracias por la invitación y qué bueno que se sigan conectando. Mi casa, en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Bendiciones. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.